All right. So today's webinar is going to be on the California Rent Relief Program, common asked questions about the program. My name is Ashley Rodriguez, she, hers, HYC's rental assistance coordinator. So HYC's mission, the mission of Helpline Youth Counseling is to build individual, family, and community health, well-being, prosperity, and equity. HYC serves clients and community members with trauma-informed, strength-based prevention, early intervention, education, and treatment services. So welcome to all again. So today's agenda, we will go over common asked questions of the program, clarify misconceptions of the program, and we will have a Q&A at the end if there are any questions. All right, so question 1 asks, can I apply as a tenant even if I am undocumented? So the answer is yes, you can apply regardless of immigration status. When you present an ID as a part of your application, it can be an ID from your home country as long as it has a photo of you and has your complete name, it is acceptable. Question 2, what if I submit my application and I forgot to submit a document? You cannot reopen your application once you have pressed submit. However, you may call this number 833-430-2122 to provide them with your case ID, which the coordinator will provide you with, and they will be able to open the section you are requesting to upload any additional documents that the case manager is asking for. In addition, if you need help uploading documents because you have no internet or any computer, you can also call the number 833-687-0967 to schedule an in-person appointment to do a document drop-off. So a rental assistance coordinator can help you resolve the issue as quickly as possible, because the more you prolong your application, the more you stop the process of getting paid out for, the debt of any rent you owe. All right, question 3, can I mail in my application? The answer to this question is no. The application is only being accepted electronically through COVID-19 Rent Relief, the website, which is right here, theneighborlysoftware.com. If you do not have access to stable internet or you don't have a reliable computer at home, you can always book an in-person appointment by calling this number here. Again, it's 833-687-0967 to find an agency near you. Question 4, how long does it take to process my application? All applications prior to June 1st are being actively managed. So applications submitted March, April, or May should have a case manager and should have some movement already. The approval of applications takes about 2 to 3 weeks. So we always recommend clients to call within 3 weeks of submitting application to check if there's any additional documentation that's needed. So that way the application can continue processing. So right now we're seeing a turnaround time within 30 days to see payment being given to either the landlord or the tenant, depending on the type of communication that is going on. So what that means is the state will try to communicate with the tenant. The state will try to communicate with the landlord 3 times. So they'll have 3 attempts. And in those 3 attempts, if the landlord is non-responsive, then the payment will be issued directly to the tenant. And the tenant then has 15 days to pay their debt to the landlord with the money that the state is providing. Question 5,
How does payment work and who does it go to? So the California rent relief is meant to relieve tenants of their debt with their rent. When tenants apply for assistance, they're asked to provide their landlord's accurate first name, last name, email, phone number. Then when application is approved, the state will make 3 attempts to contact landlord to retrieve their preferred payment method and pay off the tenant's debt to them. If the landlord does not respond to the state after 3 attempts, the payment will then go directly to the tenant. The tenant then has 15 days after receiving payment to pay their landlord. Question 6. Does the California Rent Relief Program only help with rent expenses? No. The California Rent Relief also helps with utility bills that are past due or will be due in the future, such as water, gas, electricity, trash, sewer, internet, and phone. So any essential utilities that you need in your home does apply to this program. That does not include medical bills. It doesn't include anything that's outside of utility bills. You will need to provide an accurate bill with your name or of someone in your household, the account number, the clear amount due, and clear address of the company. I believe this is the last question. Question 7, how can I check the status of my application? So this is a really common asked question. You can check the status of your application via COVID-19 rent relief on the Neighborly software by logging in with your email and password. So if you do not have those credentials, you can also access your application calling this number, the state's number that handles all application inquiries, which is 833-430-2122. They are available between 8 a.m. and 5 p.m. And they do also ask for case ID. So that is a very important thing to save when you are submitting your application. So when it's time to check on the application, you have that handy. And lastly, this is my information. Here is my email, my phone number, and the location to the office. Are there any questions, any additional questions about the program? Ok, ahora empezaremos con la sesión en español. Bienvenidos a todos. Gracias por venir. Está tomando un segundo. Ok. So, la solicitud del programa de alivio de renta para inquilinos. Estamos presentando las preguntas más comunes. Me llamo Ash Rodríguez. Soy la coordinadora de renta de asistencia de HYC. ¿Y qué es nuestra misión? La misión de HYC es ayudar a construir salud, bienestar, prosperidad y equidad individual, familiar y comunitaria. HYC sirve clientes y miembros de la comunidad con servicios de prevención, intervención temprana, educación y tratamientos para ayudar con trauma y fortalecer.
De nuevo, bienvenidos a todos. La agenda de hoy, repasaremos las preguntas comunes del programa, aclararemos conceptos erróneos del programa, tendremos tiempo para preguntas al final de la presentación. Pregunta número 1. ¿Puedo aplicar como inquilino incluso si soy indocumentado? La respuesta es sí. Usted puede aplicar independientemente de su estatus migratorio. Cuando presenta una identificación como parte de la solicitud, puede ser un ID de su país de origen, siempre y cuando tenga una foto suya y tenga su nombre, sí es aceptable. Pregunta número 2. ¿Qué pasa si presento mi solicitud y olvidé presentar un documento importante? Esto pasa mucho, no se preocupe. Es importante saber que no puede volver a abrir la solicitud una vez que ya la haya enviado. Sin embargo, puede llamar al número 833-430-2122 porque ellos le podrán ayudar a abrir la sección que quiere abrir de nuevo para cargar los documentos adicionales. Y es importante también el ID de caso, tener listo. Si necesita ayuda para cargar documentos porque no tiene internet o computadora, puede llamar a la coordinadora que le ayudó con la aplicación o a este número, el 833-687-0967, para programar una cita en persona para que una coordinadora de asistencia de alquiler pueda ayudarla o ayudarle con este problema para resolver el problema y que vaya en proceso de aplicación. Pregunta número 3. ¿Puedo enviar mi solicitud por correo? No, la solicitud se acepta electrónicamente solamente a través del COVID-19 RENT RELIEF. Aquí está el sitio de web, se llama neighborlysoftware.com. Si no tiene acceso a internet estable o no tiene una computadora confiable, puede reservar una cita en persona llamando este número de nuevo. Es 833-587-0967 para encontrar una agencia cerca de usted. Okay. Pregunta número 4. ¿Cuánto tiempo se tarda en procesar mi solicitud? Todas las solicitudes anteriores del 1 de junio se están gestionando activamente, están procesando ahorita. Las solicitudes presentadas en marzo, abril o mayo deben tener ya un administrador de casos y ya deberían de estar viendo movimiento en las aplicaciones. La aprobación de la solicitud tarda 2 a 3 semanas y el tiempo de entrega de la aplicación es como 30 días. Ahorita estamos viendo movimiento en las aplicaciones un poquito más rápido. Pregunta número 5. ¿Cómo funciona el pago y a quién va? El programa de alivio de alquiler de California está destinado a aliviar a los inquilinos de su deuda con los propietarios. Cuando los inquilinos solicitan asistencia, se les pide que proporcionen el nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono exactos de su propietario. Luego, después de eso, cuando se aprueba la solicitud, el estado de California hará 3 intentos de comunicarse con el propietario para recuperar su método de pago preferido y para asegurarse que toda la información que puso el inquilino sí es cierto. Pero si el propietario no responde al estado después de 3 intentos, el pago irá directamente al inquilino y el inquilino tiene entonces 15 días después de recibir el pago para pagar a su propietario.
Pregunta número 6. ¿El programa de alivio de alquiler de California solo ayuda con los gastos? No, el programa también ayuda con las facturas de servicios públicos que están vencidas o que se van a deber en el futuro, como el agua, el gas, la electricidad, recolección de residuos, internet, teléfono, etcétera. Deberá proporcionar una factura precisa con el nombre suyo o alguien que vive en su hogar, el número de cuenta, la cantidad que está debida y la dirección clara de la compañía. Hay biles que no pueden ayudar el programa como de biles como del hospital, biles como de aseguranzas de los carros. Eso no son biles que pueden ayudar, solo como útiles o servicios públicos. Y la última pregunta es, ¿cómo puedo comprobar el estado de mi aplicación? Puede verificar el estado de su solicitud a través de este sitio de web, el Neighborly Software, iniciado sesión con su correo electrónico y contraseña. Y eso va a crear al principio de la registración de la aplicación, es importante que lo guarde. Y si no tiene acceso a esto, como a internet o a computadora, o se le olvidó su correo electrónico y contraseña, puede llamar al número del estado que se encargan de preguntas acerca de cómo está la aplicación, en qué proceso anda. Puede llamar a este número 833-430-2122 para verificar el estado de la solicitud. Y ellos están disponibles de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Y eso sería la última pregunta de la presentación. Aquí está mi información, mi nombre, posición, ¿cómo se llama? La agencia, la dirección de la agencia, la oficina, correo electrónico y número de teléfono para alcanzarme por cualquier pregunta acerca del programa y cómo aplicar. Y vamos a guardar este tiempo para algunas preguntas que tengan acerca del programa. Si quieren escribirlo en el chat o quitarse del mute, pueden hacerlo.